Eh, Vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por este estudio que has permitido que demos, que recibamos, del cual estamos aprendiendo. Padre, tan solo oramos para que sea tu palabra la que llegue a nuestro corazón, produzca en él lo que tú deseas y nos guíes, que sea tu Espíritu Santo hablando. Y Padre, que vamos a entender la esencia de este capítulo, Señor. Oramos para que tú seas glorificado en todo el Cristo de Jesús. Amén. Bueno, se preguntarán por qué puse a la pantalla de Navidad y ya les voy a decir. Recordemos que el Evangelio según Mateo, básicamente es escrito por Mateo, Leví, es escrito para los creyentes judeocristianos de habla griega. Y es importante entender que para escribirlo, primero, pues obviamente Leví, Mateo, estuvo con Jesús durante mucho tiempo y él apreció esa tradición oral. O sea, Mateo no cogió y cada que sucedía algo, él escribía. No, simplemente que iban hablando, iban contando las cosas y en el año 80, pues él empieza a escribir este evangelio. Cuando miramos este evangelio, pues obviamente que tiene que ver con Jesús, que es el Mesías, es el Dios encarnado. Y creo que en esta época es muy bueno hablar de Mateo porque se menciona ese Dios encarnado. De hecho, el capítulo 1 de Mateo empieza con la genealogía y nacimiento de Jesús, ¿verdad? Habla de la autoridad que tuvo como la había tenido Moisés para los judíos y básicamente muestra a ese Salvador anunciado, ese Salvador que es Emmanuel, el Dios encarnado. Y de otra manera es una Navidad, ¿no? La encarnación de ese Dios que se hizo humano. En el capítulo 2 vemos cómo Jesús es reconocido como rey, se hace reconocimiento del reino, de ese reino que se acerca y se llama el arrepentimiento y se reconoce como el Hijo de Dios. Ese capítulo 2, importante entender que el Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, luego obviamente es una puerta entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y obviamente el Antiguo Testamento, el personaje principal es Moisés. Y cuando se habla de Jesús, pues tiene que haber un paralelo con Moisés, porque Jesús es el Mesías, también salió de Egipto como Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Jesús se bautizó en el río Jordán, Moisés tuvo que tener problemas con el río, con el Mar Rojo. Jesús estuvo en el desierto 40 días, mientras que Moisés atravesó 40 años ese mismo desierto. Jesús dio su discurso en el monte, allí el monte cuando se habla de ese discurso allí en el monte, capítulo 5 al capítulo 7, mientras que Moisés tiene que subir al monte a declarar la ley. Y por último, pues Jesús es el Salvador, rescatará de la esclavitud y del pecado a todo ser. Así como Moisés permitió que, o Dios usó a Moisés para que liberara al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, este Mateo hace ese contraste, ese traslado del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando miramos capítulo 2 al 7, pues obviamente el capítulo 2 tiene que ver otra vez con el anuncio del reino. Y es curioso, pero el capítulo 2 empieza con los reyes magos que vienen buscando al rey de reyes y al que le preguntan es al rey. Luego el capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista, se identifica a Jesús como ese rey y se bautiza. Capítulo 4 habla de la tentación y anuncio del reino 9, en el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que quiere decir básicamente este versículo 4:17 es que el reino de los cielos se ha acercado y se necesita arrepentirse, pero ese arrepentimiento es un arrepentimiento de corazón. Capítulo 5:7 habla de las normas de ese nuevo reino. Moisés subió al Sinaí para establecer la ley, pero Jesús viene a establecer la gracia y en ese discurso que hace allí en el Sermón del Monte, pues habla de esas nuevas normas que se van a regir, ese cambio en la vida de los seres humanos. Y allí Jesús expone ese nuevo vínculo con los seres humanos, con los creyentes. Capítulo 8 al 10 habla de ese anuncio del reino. Capítulo 8 y 9, pues vemos cómo Jesús sana a muchas personas, las sana por gracia. Y constantemente, pues ahí se está mostrando cómo la fe de estas personas hace que Jesús les sane, confiando plenamente en Jesús. Y Jesús hace el llamado a seguirle, a ser discípulos. Vemos cómo en el capítulo 8 y 10 se intercala tanto la sanidad física
con el llamado a muchas personas, con el servicio de quienes le siguen, y muestra la necesidad que se había hablado del Antiguo Testamento, con muchos pasajes confrontadores de ese Antiguo Testamento donde se refleja en Mateo. Y el capítulo 10 habla de la relación con sus discípulos, a quienes escoge, a quienes envía, a quienes advierte y anuncia los premios, pero también las dificultades que pueden tener. Entonces vemos lo importante que se anuncia el reino, se habla de la importancia del arrepentimiento y se habla que los que lo van a seguir, pues Él los escoge, los envía, les advierte cómo hacer el ministerio y les anuncia premios. El hermano Edwin la semana pasada hablaba sobre el capítulo 11 y vemos cómo del capítulo 11 al capítulo 13 habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos lo paradójico, Juan el Bautista anuncia a Jesús, pero tiene dudas de que Jesús sea y manda a dos de sus discípulos a preguntar si sí era o si no era. Vemos cómo, a pesar de lo que va haciendo Jesús en su ministerio, hay tropiezo para muchos ante lo que ven de Jesús, lo que oyen de los demás, y vemos cómo algunas personas que tenían falencias físicas son sanadas y Dios usa a estas personas para compartir el Evangelio. Y en la mitad de este capítulo se habla de esa importancia de las nuevas generaciones, se habla de que esa generación es incrédula y se evidencia por esos jóvenes, y habla una ilustración allá de estos jóvenes que no creen ni lo uno ni lo otro, a pesar de que vean y oyen, y no van al arrepentimiento. Por eso se establecerá el juicio para ellos. Al terminar, se habla de la importancia de la humildad. No es el conocimiento, no es la experiencia o el servicio, sino que incluso el mensaje llevado a los niños, hablando de que la importancia para creer en el Evangelio es la humildad. Y eso se contrasta con lo que vamos a ver hoy en el capítulo 12. Lo que importa en estos capítulos 11 al 13 es una relación basada en la misericordia de Dios, quien invita a que vayamos a Él. Miremos el final del capítulo 11 para introducir el capítulo 12. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vemos tres cosas importantes acá. Primero, que hemos de reconocer que estamos cargados. Qué importante que reconozcamos que estamos cargados. De hecho, una de las peores enfermedades hoy en día es el estrés, la depresión, y todo eso tiene que ver con cargas emocionales, que la mayoría de gente las guarda, las guarda, las guarda, y que muchos terminan en depresión y en suicidio hoy en día. Pero el texto dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, e implica esa acción de ir a Él, hay que actuar. O sea, no es tener eso, yo estoy cargado, cargado, Dios irá a hacer algo, no, es ir a Él. Y cuando vamos a Él, pues lo que hacemos es llevar el yugo. Esta gráfica que espero que estén viendo es un yugo donde hay dos partes similares, y ese yugo es que yo como ser humano reconozco mis cargas, voy a Jesús y entre los dos cargamos esa carga. Llevo el yugo sobre vosotros y obviamente debo aprender. ¿Y qué debo aprender de Jesús? Dos cosas. Él es manso y humilde, y si yo aprendo que soy manso y humilde y aprendo a ser manso y humilde, pues voy a tener descanso para vuestras almas. El versículo 30, que es el que termina, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo importante de este texto, que va a correlacionarse con el capítulo 12, es que podemos ir a Jesús cuando estemos cargados, porque eso es lo que quiere, es una relación. ¿Qué tipo de relación? Una relación plena. Por eso nos invita a llevar su yugo sobre vosotros y a aprender de Él. O sea, es una relación donde Él lleva nuestras cargas, pero aprendemos de Él, somos transformados, y eso es lo que nos permite que nuestras almas descansen. Entonces, el capítulo 12 es un capítulo que a mí me pareció muy bueno en el sentido que habla y acentúa esa relación. En cada palabra, en cada texto, en cada versículo, está hablando de la importancia de relacionarnos con Jesús, ¿verdad? Jesús desea relacionarse con nosotros. Sin embargo, nos da la opción a nosotros. Nosotros decidimos si vamos a Él o no. Él dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él ya invita. Él ya de antemano está diciendo que vayamos a Él. Pero cada uno toma la decisión. Ahora, había hablado del capítulo 4, versículo 17, de la importancia de arrepentirnos para ir al reino. Había hablado en el capítulo 11 de cómo ese evangelio llega a los niños, que debemos de ser humildes. Pero el contraste de todo el capítulo 12 generalmente es con los fariseos. Y los fariseos tenían de todo, menos ganas de relacionarse con Jesús, menos de arrepentirse y menos de la humildad que requieren los niños. Vamos a mirar el primer texto que quiero que miremos, son los versículos 1 al versículo 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les será lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y hace otra pregunta. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y les termina dando una conclusión. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día y del día de reposo. Entonces, los primeros 8 versículos, vamos a mirar el gran contraste entre la misericordia y la ley, y cómo la misericordia debe estar por encima de la ley. Pero vamos a enfocarnos en la actitud de los fariseos. Recordemos que el Evangelio es relación, que hemos de relacionarnos con Jesús. Ellos estaban ahí con Jesús, tenían que relacionarse con Jesús, ¿verdad? Ya lo habían conocido, ya lo habían visto, e incluso ya habían creído, por lo menos en los milagros que hacía él. Lo que pasa es que no sabían quién era. Entonces, si miramos, vamos a mirar en la primera parte, el sábado o el Señor. ¿Qué deben de escoger ellos, el sábado o el Señor? Y obviamente que los fariseos estaban pilas con la ley. Esa es la situación. Ese era el problema. Los fariseos no solo conocían la ley, sino que exageraban la ley y cargaban a la gente para que no cumpliera la ley. Entonces el texto es sencillo. Dice que era un día de reposo y que pasaba Jesús en ese día de reposo con sus discípulos, ¿verdad? Y ellos pues tienen una necesidad. La necesidad es que tienen hambre. Y como tienen hambre, pues tienen que hacer varias cosas. Comenzar a arrancar las espigas, seleccionar las espigas y luego comieron espigas. Es decir, básicamente tenían hambre y la solución fue comer espigas. Importante, el problema de los fariseos que dicen, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El fenómeno de ataque aquí de los fariseos a Jesús es que hablan de que los discípulos están haciendo algo ilegal, algo ilícito. Ahora, ¿qué era lo ilícito que estaban haciendo? ¿Estaban comiendo espigas? ¿Era ilícito? ¿O será que se estaban robando las espigas? Pero en Deuteronomio 23:24 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Y qué habían hecho los discípulos hasta acá? Les dice ahí que comenzaron a arrancar espigas, o sea, no dice que introdujeron allí ninguna hoz ni nada de eso, sino que arrancaron espigas y esas espigas que comieron, que arrancaron, se las comieron. O sea, según la ley, ahí no habían cometido ningún atropello ni ningún delito, ¿verdad? Sin embargo, los fariseos que vieron lo que estaba sucediendo, dice, "He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, hacen el día de reposo". Entonces Jesús, que quiere relacionarse con el ser humano, aún con los fariseos, pues va y les dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es la ley? Porque es que ellos tienen hambre y tienen necesidad. Y obviamente la misericordia de estar por encima de la ley. Mateo 5:17 ya había dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplía la ley y hacía que los suyos, en este caso los discípulos, cumplieran la ley. Entonces los fariseos lo que están no es acogiéndose a la ley, sino están partiendo de que ellos son los que manejan la ley y que por ello manejan la ley, los discípulos estaban haciendo algo ilícito. Pero hasta acá no hemos visto nada ilícito, ¿verdad? Entonces viene una controversia y la controversia viene con lo que David le hizo, porque ¿qué es importante, el sábado o el Señor? Entonces dice que Jesús les dice de una vez y les muestra el texto en 1 Samuel, capítulo 21, los primeros 17 versículos, ¿verdad? Y habla de que según la necesidad que David tenía, que venía con hambre, pues a él le dieron ese pan. Según la ley, solo podían comer los panes consagrados los sacerdotes. Básicamente la historia es que los sábados se cambiaba el pan duraba toda la semana y los sacerdotes podían comerse ese pan. Pero el sábado volvía y se cambiaba, el sábado era el día de reposo. ¿Qué hizo David? David llegó en ese momento, habló con Ahimelech y le dice que tenían hambre. Ahimelech le dice, mire, este pan se va a botar porque ya viene nuevo. Entonces, en vez de botarse, cómanselo ustedes, ¿verdad? Levítico 24:8 dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahí está hablando de que ese pan se va a cambiar los días de reposo, y obviamente esos días de reposo existía ese cambio, y que ese pan que se daba allí era para los sacerdotes. Pero David se dirigió a Nob,
al sacerdote Ahimelech y le solicitó el pan. Y la respuesta de Ahimelech ahí en 1 Samuel 21 dice, yo te lo daré. O sea, básicamente el sacerdote estuvo de acuerdo que en vez de botar ese pan, porque ese pan se botaba porque ese día es el día de renuevo, pues se lo iban a dar a ellos. Y entonces Jesús les está haciendo pensar y reflexionar que es importante la misericordia de Ahimelech con David en este caso. Vamos a mirar ese contraste entre la misericordia y cómo Jesús está haciendo reflexionar cada vez más a estos fariseos y a los contractores de él. Ellos le están diciendo, no es lícito. Y él está diciendo, bueno, pero ¿por qué no es lícito? Porque entraron a un campo a comerlo, ¿no? Y Torino dice que no. Por lo que es en Levítico, que se va a poner ese pan allí, pues tampoco porque es que Imalek le dio el pan a David porque era su necesidad. Es decir, sí, la ley es importante, pero más importante que la ley es la misericordia. Y de hecho, Dios lo que hizo para salvarnos a nosotros fue usar su misericordia, su amor y también la justicia, obviamente, ¿verdad? Porque es más importante la misericordia que la misma ley. Entonces, en el versículo 5 le dice, ¿o no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa. Mire que los que podían comerse el pan eran los sacerdotes. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero qué importante que los sacerdotes sean los que merecen el pan y ellos sí cumplen la ley, ¿verdad? Porque los fariseos eran religiosos plenos y querían hacer que cumpliera la ley. Pero Jesús les dice, ¿y ustedes no han leído en Números 28, 9 y 10? Que dice que más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de lina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes el día de reposo tenían que trabajar el doble, porque iban a hacer 2 corderos de un año, 2 décimas de flor. Entonces lo que está diciendo es que esos sacerdotes profanarían el día de reposo, ¿verdad? Porque tienen que hacer las cosas el doble, pero que ellos lo hacen y son sin culpa. ¿Por qué lo hacen? Porque era algo que les tocaba hacer. Si hay que hacer algo, se exime de culpa. Pero la verdadera situación es que ellos les gustaba colocar cargas a los otros, los fariseos. Por eso habían visto lo que habían hecho y se van directamente a Jesús a atacarlo. Se atacaba a quienes actúan el día de reposo, pero curiosamente no veían sus actos como juzgar en el mismo día de reposo, porque el mismo día de reposo que ellos estaban comiendo el pan, los fariseos estaban juzgándolos, y no solo estaban juzgando, sino lo estaban condenando. Entonces Jesús le hace reflexionar, bueno, ¿en qué han fallado ellos? Si hasta el momento no hay nada que ver, ¿verdad? Entonces termina con el versículo 6, que dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia que en un sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El gran problema que había acá es que los fariseos querían condenar a los discípulos. Obviamente, al condenar a los discípulos, habrían condenado a esa persona que había llegado, que había quebrantado todas las normas de ellos y que ellos estaban atacando y atacando, pero que a pesar de que lo atacaban, no podían hacer nada, ¿verdad? Acá lo importante es que tenían que escoger entre el sábado y el Señor, tenían que entender que lo más importante no es la ley, sino el señorío. O sea, no es quien hace la ley, sino el que está por encima de la misma ley, que es el Señor, que es el que la hace. Entonces los fariseos tenían que, acá tenían dos grandes problemas. Por eso Jesús les dice que uno mayor que el templo esté aquí. Entonces ellos no conocían a Jesús, ¿verdad? No sabían que Él era mucho mayor que el templo. Y segundo, le dice, si supieses qué significa, es decir, ellos no entendían lo que significa la misericordia. Y no entendían lo que significa la misericordia porque ellos eran totalmente legalistas e incluso modificaban la ley para ellos cumplir las cosas. El gran problema de los fariseos no es que querían que se cumpliera la justicia, que se cumpliera la ley, porque los discípulos no habían incumplido la ley en ningún caso, como está diciendo Jesús. Pero estos fariseos, aún el mismo día de reposo, estaban condenando, estaban criticando y estaban juzgando, cuando la misma ley establece que eso no es lo actual. Pero es que no conocían a Jesús, vivían del templo, amaban el templo, adoraban el templo, y obviamente eso era lo que les daba cierta alcurnia. Pero Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, lo que Dios había pedido desde el mismo Antiguo Testamento, desde la misma ley, es que lo más importante es la misericordia y no los sacrificios. Pero mucho más importante es conocer a Dios, mucho más que los holocaustos. Los fariseos pensaban en sacrificios, pensaban en holocaustos y hacían que la gente se cargara con eso. Por eso en el capítulo 11, 28 dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Y las mayores cargas eran las que imponían los fariseos, los que hacían que se cumplieran esas cargas, ¿verdad? Pero hasta el momento aquí no había sucedido nada. Los discípulos no habían incumplido la ley. Pero fuera de eso, si la hubieran incumplido, está diciendo, un momentico, es que mayor que el templo hay uno que está aquí. El gran problema de ellos es que condenaban a estos discípulos y la base de todo esto y lo que tenían que reflexionar es que Jesús era el Señor. Lo que Jesús le está diciendo que era el Hijo del Hombre y que es Señor del día de reposo. O sea, no miren el reposo, no miren el día de reposo, miren al Señor del día de reposo, porque es que no es el sábado lo importante es el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo, que es lo que dice en el versículo 8. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, mientras ellos miraban la ley, mientras ellos miraban el día de reposo, mientras ellos miraban quiénes estaban como haciendo las cosas no como ellos querían, entonces ellos lo atacaban, lo condenaban, infringiendo ellos la ley. Pero Jesús le dice, pero mire, es que ustedes no conocen, no me están conociendo a mí. Y yo soy mucho más mayor que el mismo templo. Y segundo, lo más importante es que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y entonces, ¿cómo serían estas palabras para los oídos de los fariseos? Estos fariseos tan legalistas, tan estrictos, y un hombre que está allí, que está adquiriendo poder porque ha sanado muchas personas, ha llamado a muchos a que le sigan, y mucha gente lo estaba siguiendo. Pero en ese momento le dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y yo creo que aunque ellos no entendían muy bien las cosas, podían entender que Jesús lo que está diciendo que era, que Él era el, el Señor. Él era el Hijo del Hombre y que era un Señor el día de reposo. Entonces, los fariseos eran templocéntricos, adoraban el templo más que al Señor del templo. Colocaban normas que eran cargas para cumplir, solo veían lo material y lo comercial, no la manera en que podían ayudar a los necesitados. Y yo me pregunto si hoy en las iglesias creyentes de cristianos en el mundo estamos más pendientes de las cosas del templo que el mismo Señor. Acá el Señor lo que está diciendo es, mire, acá lo importante no es el día de reposo, sino es el Señor del día de reposo, no es la ley, sino el que puso la ley, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas están pensando más en lo material y en lo comercial? Y este era el problema de los fariseos. Acá estaban pensando en la ley, obviamente, pero también estaban pensando en las cosas materiales, porque era el comerse las espigas ese día. Entonces vamos a mirar la segunda parte de esta parte, que tiene que ver con que el problema es que ellos querían imponer la ley, ¿verdad? Y la ley era difícil hasta de aplicarla. Ellos mismos la modificaban muchas veces, ¿verdad? Entonces, por eso, Mateo 11, 28, 29 hace un contraste muy bien con el capítulo 12 e incluso con el capítulo 13, porque Jesús lo que está diciendo, mi yugo es fácil, o sea, la ley basada en Jesús no es difícil, es fácil. Venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Lo que tienen que hacer es aprender de mí, no cumplir una ley estricta, porque mi carga es ligera. Lo que Jesús está diciendo, yo tomo tu carga, pero ven a mí, relaciónate conmigo y experimenta descanso. Tanto el capítulo 10, 11, 12 y 13 está hablando de relación plena con Jesús. Y acá los fariseos que tenían toda la oportunidad de relacionarse con Jesús allí, no lo estaban haciendo. Y no lo hacían porque estaban enfocados en cómo hacer caer a Jesús. Y la forma de hacerlo caer era criticando a los discípulos. Entonces, al mirar a los discípulos, dijeron, ah, mire, Señor, ¿será que es lícito esto o no es lícito? Y Jesús les contrasta de esta manera. Pero el versículo 9 al versículo 14, Jesús hace que la hipocresía de ellos sea manifiesta. Aquí los hace caer. En el versículo 8 termina diciendo que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, hablando del mismo Jesús. Entonces, versículo 9 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poderle acusar. Miren el problema. Ellos le preguntaron a Jesús, era para acusarle. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Entonces es algo muy sencillo. Dice que Jesús salió de allí, de este cultivo de esas espigas, el día de reposo, y ese mismo día de reposo va a la sinagoga de ellos. O sea, como que dice, Jesús se mete en el rancho de los fariseos. Se mete allí donde los fariseos tenían todo, ya les había hablado que el problema no era el templo, ¿verdad? Que era la misericordia, lo más importante que la ley. Y va a la sinagoga de ellos
a donde ellos estaban, y bueno, no sabemos cómo, dice que había allí uno que tenía seco en la mano. Y entonces aprovecharon ese que tenía seco en la mano y le preguntan, pero con un propósito, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos tenían un propósito y ese propósito era hacer caer a Jesús, ¿verdad? Era acusarlo. Y era lo común, los fariseos una vez tras vez, vamos a ver cómo acusan a Jesús. Pero Jesús acá ya les había dicho una cosa, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces eso les había dolido un poco más. Entonces acá ya quieren es hacerlo caer más y le ponen esa trampa para ver Jesús qué hacía. ¿Será lícito sanar el día de reposo? Y entonces Jesús les hace reflexionar. Y esa reflexión los pone a pensar en su material, ¿verdad? Y le dice, espera un momentico, ¿qué hombre habrá de vosotros? Vean, lo está incriminando ellos mismos, que tenga una abeja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Miren la reflexión que les coloca. Claro, están acosando, no están condenando a los discípulos porque comieron espigas en el día de reposo. Pero ¿y si se cayera una oveja en un hueco, ustedes no la sacarían? Ahora, ¿qué es más importante, la oveja o el hombre? ¿Cuánto es el valor del ser humano? Ese ser humano que ustedes están cargándolo de ley, sobrecargándolo con la ley, pero que ustedes no tienen misericordia. Y el Señor Dios lo que quiere es misericordia, ¿verdad? Está la misericordia por encima de todo. Y si nos vamos a relacionar con Jesús es a través de esa misericordia que él mismo ha tenido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Ahora, ustedes me preguntan algo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? No sean hipócritas, porque se en la reposa, la respuesta. Y la respuesta es que es lícito hacer el bien. Está la misericordia por encima de la ley, ya lo hemos visto. Entonces, si está la misericordia por encima de la ley, entonces, ¿no será adecuado sanar este hombre que está enfermo? ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Entonces, la pregunta ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Ah, cuando vemos al principio, dice en versículo 10 que tenía un hombre que tenía la mano seca. Médicamente uno piensa que una mano seca es una mano que está atrofiada, seguramente porque los nervios no están llegando a la mano y esa mano se está secando, ¿verdad? Ahora, mire cómo Jesús lo primero que le dice es a aquel hombre, extiende tu mano. Luego, cuando este hombre extiende su mano, es un acto de fe, porque no la podía mover, esa mano estaba seca, estaba atrofiada. Y entonces mire cómo Jesús, en medio de todos estos versículos, capítulos 8 al 12, al 13, está viendo cómo llega a esas personas a sanarlas, pero se requiere de la fe de estas personas que confíen en Dios, que confíen en Jesús. Y entonces este hombre la extendió, o sea, mostró la fe que tenía Jesús. Y obviamente, como tenía esa fe, esa mano le fue restaurada igual que la otra. Las dos manos quedaron iguales, ¿verdad? Y entonces, al ver este acto de fe, pues los sacerdotes quedan más confusos todavía porque querían hacerlo caer, querían hacer una trampa, consideran lícito sanar el día de reposo. Y Jesús les dice, pero no es lícito hacer el bien, porque es que la misericordia está por encima de la ley. Y lo sana. Entonces, ya sabían en el versículo 8 que era el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y está por encima de la ley, está por encima del día de reposo. Él es el Señor. Y le está diciendo, ustedes son hipócritas, porque ustedes ahorcan una oveja, ¿por qué no vamos a mejorar a un hombre? Y entonces aquí no pudieron culparlo. Entonces mire el versículo 14, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Los fariseos se habían desplazados por Jesús y ante su poder, su sabiduría, y que lo seguían más a él, lo único sería que muriera. ¿Pero cómo? Pues aquí empiezan a menguar y a buscar cómo hacer que Jesús caiga, pero no ha podido caer. Entonces acá ya piensan seguramente en matarlo. Como hecho importante, es que es curioso que atacaban a Jesús por su misericordia y bondad, pero no veían su horror de crítica, enojo ni conspiración. Yo creo que estos fariseos son como nosotros los seres humanos, que miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos nosotros, ¿verdad? Hablamos de los demás, los criticamos, nos enojamos y nos da celos santos, pero ¿no será que la misma crítica y el mismo juzgar a los demás es pecado también? ¿Qué es lo que están haciendo los fariseos? Y Jesús ya le había dicho esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta acá? La hipocresía de ellos. Ellos querían manifestar el pecado de Jesús, algo que hubiera hecho Jesús malo, que estuviera infringiendo la ley, pero no pudieron. Aquí lo que quedó manifiesta fue su hipocresía. Ahora, ¿cómo relacionarnos con Jesús a través de la hipocresía?
Podíamos hablar tantas cosas de Jesús, pero nuestras vidas reflejan algo totalmente distinto y hacer cosas distintas contra Jesús o en la iglesia. O como decían antes, personas que los domingos de 10 a 12 o de 8 a 12 funcionan bien, pero el resto de la semana es enojado con los demás, critica a los demás, tiene problemas con todo el mundo, ¿verdad? Eso está pasando con los fariseos. Los fariseos habían querido que Jesús cayera de alguna manera y no lo han logrado. Entonces vamos a pasar a ese contraste que se ha evidenciado. Y acá vamos a mirar cómo ese contraste de los judíos, de los fariseos, perdón, se evidencia mucho más. Dice el versículo 15, sabiendo eso Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Jesús conoce todo, Jesús sabía la mente de ellos y ellos querían hacer un complot para destruirlo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se aparta de allí. Pero cuando Jesús sale de allí, los fariseos se quedan confabulando para ver cómo matarlo, ¿verdad? Pero aquí, mientras esos fariseos lo rechazan, lo critican, Jesús se aparta de ellos. Pero hay otras personas que le siguen, dice que le siguió mucha gente, le siguió, le buscó mucha gente, y entonces, ¿qué hacía él? Sanaba a todos. O sea, Jesús no tenía excepción. ¿Por qué? Porque esas personas lo habían buscado y le habían seguido. Pero Jesús les da un mandato, una orden estricta. No digan quién soy yo, ¿verdad? No digan quién soy yo. Entonces, lo que vamos a mirar es que ese contraste que está evidenciado está entre los fariseos, que lo rechazaban y lo criticaban, que los fariseos sabían la ley, conocían la ley, estaban esperando el Mesías, lo tenían ahí al lado, y en vez de aceptarlo, entonces lo rechazan y lo critican. ¿Qué hace Jesús? Se aparta de ellos. Queridos hermanos, Jesús no forza la relación. Jesús es un ser de amor, nos busca, pero no obliga. Los fariseos lo rechazaron y ¿qué hizo? Se apartó de ellos. Pero otras personas, ese contraste que está evidenciado, es que quienes lo buscan, Él obra en medio de sus necesidades integralmente. Aquí dice que los sanaba a todos. Seguramente habían cojos, ciegos, paralíticos, bueno, no sé cuántas enfermedades, pero los sanaba a todos. Lo lindo de esto que estamos viendo acá es que si queremos relacionarnos con Jesús, Él nos busca, Él nos invita, como hizo en el capítulo 10. Pero si nosotros lo rechazamos, Jesús se aparta de nosotros. Pero si lo buscamos, si lo seguimos, Jesús ofrece una sanidad integral que abarca la parte espiritual y puede llegar a la parte social, a la parte física, a la parte mental y a la parte emocional, como lo muestran otros textos ahí en los mismos evangelios. Pero dice después que el propósito por el cual le había dicho que no dijeran que eran, era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y se refería a Isaías 42:15, donde habla de Jesús, la persona, su obra y su carácter. Y entonces, en este texto que está aquí hablando, del versículo 17 al versículo 21, está hablando de esas tres cosas importantes. Primero, el quién. Está diciendo que es mi siervo. Segundo, que es el escogido. Tercero, que es mi amado. Y cuarto, en quien se agrada mi alma. Esa era la visión que desde Isaías Dios tenía para cuando viniera Jesús. Estaba anunciando a Jesús, ¿verdad? Por eso dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, ¿verdad? Y está diciendo que pondrá su espíritu sobre él. Ah, mire que Jesús estaba cumpliendo esa profecía, pero esa profecía ya la conocían los fariseos y podían relacionar que Jesús era el siervo de Dios, el enviado de Dios, el amado de Dios, y era la persona que estaba cumpliendo todo y estaba agradando a Dios. Pero lo más importante es que tenían que entender que Jesús tenía el Espíritu de Dios. Dice, pondré mi espíritu sobre él. Y obviamente que en el capítulo 2, cuando se bautiza, pues vimos esa paloma que llega a él y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y ya se sabía eso. Pero también habla el qué es lo que hace. Dice, anunciará juicio a los gentiles. Segundo, dice que no va a contender, es decir, no va a pelear con nadie. Dice, nadie oirá en las calles su voz, es decir, no va a gritar. Y dice que a pesar de eso, no será escuchado en la calle. No porque hablara pasito, no porque no gritara, porque a Jesús escuchas con los oídos espirituales, ¿verdad? Y Jesús había hecho milagros, había sanado a mucha gente. La gente ya tendría que notar que Jesús
era un ser humano totalmente distinto y ya se sabía que tenía el Espíritu de Dios. Y ya a Juan el Bautista lo había anunciado por 6 meses antes, anunciando que ahí venía ese Mesías, y cuando sucede el bautizo, ya la gente sabía que ese era el que estaba ahí. Ahora, miramos en el versículo 20 en adelante el carácter. Dice que la caña cascada no quebrará. Una caña cascada pues es algo muy frágil, ¿verdad? Que no se va a quebrar, es decir, Jesús es dócil. Pero también dice que será suave porque el pábilo que humea no se apagará. O sea, que eso que ha aprendido va a seguir fortalecido, pero que no se va a apagar. Y obviamente dice que juzgará, porque dice hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Será esperanza. Lo que había dicho el profeta es que había alguien que iba a ser el siervo de Dios, el escogido de Dios, el amado de Dios, quien iba a complacer a Dios y quien iba a tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que iba a anunciar el juicio a los gentiles, pero que no iba a contender ni iba a gritar a nadie, y que quien lo quisiera escuchar podría escucharlo a través de sus mismas palabras, pero también podría verlo a través de sus hechos milagrosos que hacía. Y ese carácter era dócil, era suave, pero podía juzgar y ser esperanza. Y yo pienso que el gran problema que había con los fariseos y con las personas de esa época es que estaban esperando a un tipo Schwarzenegger que acabara con todos, que los liberara del yugo romano, pero con la fuerza. Pero viene un ser de amor, dócil, suave, y no creían en él, ¿verdad? Pero estaba haciendo los milagros. Entonces la pregunta es, si hay un ministerio que ya está anunciado, si Jesús estaba cumpliendo el ministerio, ¿cómo no creer en él? Porque ellos conocían las palabras que habían dicho los profetas. Entonces, ¿cómo relacionarnos con Jesús tiene que ver en cómo yo puedo creer en lo que la palabra dice, aunque mi lógica no me parezca? A veces, nuestra lógica en el razonamiento dice, pero eso no puede ser. Por eso dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Había un ministerio anunciado, ahí estaba ese gran anunciado. Pero también hay un contraste acentuado, porque cada vez se hacía más la brecha entre los fariseos y las demás personas. Y entonces sucede aquí algo curioso. Dice el versículo 22, entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, ¿verdad? En el versículo 15 dice que Jesús se había apartado de los fariseos. Los fariseos se quedaron confabulando cómo destruirlo. Y de un momento alguien dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Y ese endemoniado era ciego y mudo, le trajeron. La gran pregunta es, ¿quién lo trajo? Puede haber sido unos familiares de este hombre, pero también podría ser los fariseos. La pregunta es, ¿quién lo trajo? ¿Y cuál fue el propósito con que lo trajeron? Obviamente que la gente sabía que Jesús sanaba a todos. Y lo que vimos en los versículos anteriores es que muchos le buscaban, le seguían y lo sanaba a todos sin excepción de personas, ¿verdad? Pero algunos piensan que pudo haber sido los mismos fariseos que seguían buscando cómo hacer caer a Jesús y lo habían llevado para ver hasta dónde tenía el poder de Jesús. Ya creían en el poder de Jesús. Claro, lo habían visto, se había manifestado y no dudaban del poder de Jesús, dudaban de la persona de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues lo sanó, ¿verdad? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente quedó atónita. Aquí todos se maravillaban, todos los que estaban allá. Pero aquí había un contraste entre dos grupos de personas. Y ese contraste cada vez se acentúa más. Aunque todos se maravillaban y atónitos, unos dicen, ¿será aquel hijo de David? ¿Será aquel hijo de David? Están diciendo, ¿será él el rey? ¿Será él el Señor aún del día de reposo? O sea, eso que ha dicho Jesús, ¿sí es cierto? Porque es que lo hemos visto. Hemos visto cómo los reyes magos vinieron a buscarlo desde hace mucho tiempo y cómo él se ha manifestado como rey. ¿Será que él es ese enviado de Dios? Pero los fariseos al oírlo decían, este es el demonio, este es Belcebú, este es el príncipe de los demonios. Rey, que va a ser rey, si acaso príncipe, pero va a ser príncipe de los demonios, ¿verdad? Eso pensaban los fariseos y religiosos, ¿verdad? Y entonces, aquí viene el gran dilema. Porque se puede uno, cuando ve a Jesús, uno puede asombrarse o asustarse. Asombrarse por lo que Él es y por lo que Él hace. Pero asustarse, en el caso de los fariseos, por el temor que tenía que cambiar en sus vidas. Puede haber admiración o temor. Ellos sentían admiración porque habían visto todo lo que hacía Jesús. Pero algunos sienten temor como los fariseos porque estaban perdiendo su credibilidad, estaban perdiendo su poder. Y por último, pues eso define entre hay aceptación o hay rechazo. Estos no solo lo habían seguido y buscado, sino que acá estaban preguntando, ¿será él el hijo de David? ¿Será él el rey? Pero por otro lado, ese contraste acentuado
muestra cómo los fariseos y religiosos están pensando que él es el demonio. Y acá está ese eje central de este capítulo, ¿verdad? Que ellos lo rechazaron y no solo lo rechazan, sino lo tratan como el diablo. Dice, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, él tiene una relación con Belcebú. Entonces vamos a mirar cómo Jesús defiende el ministerio. Y lo defiende de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Pues obviamente Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y ellos obviamente estaban pensando en que Jesús era el diablo, ¿verdad? Y sabiendo de esos pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido. Jesús conocía sus palabras, conocía sus pensamientos. Mire que eso es muy importante. O sea, Jesús sabía sus pensamientos, pero también había escuchado lo que ellos hablaban. Y entonces les dice algo sencillo. Le dice, habla de los reinos y le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y está dando algo en general. Y está diciendo que si hay un reino que es dividido, pues se va a acabar. Así sencillo. Y el versículo 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Es decir, algo particular. Si Satanás se ataca, pues estará dividido. Es decir, ustedes me dicen que yo estoy atacando a Satanás, pues sería ilógico porque si yo soy príncipe de Belcebú, pues no iría a atacar mi reino. Claro, hoy en día no entendemos eso y muchas iglesias, muchos gobiernos, muchas entidades causan división entre ellos mismos y por eso se acaban. La iglesia debe estar fortalecida como un grupo, el liderazgo debe estar fortalecido como un grupo. Y acá, en esta ilustración que está haciendo Jesús, porque Jesús siempre los lleva a reflexionar, y los está llevando a reflexionar y a reflexionar, está diciendo, mire, aprendan a relacionarse conmigo. Y no piensen que yo soy Satanás, porque es que si yo fuera Satanás, el reino se estaría dividiendo. Y un reino dividido, pues no va a permanecer, se va a acabar. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice el versículo 26. Y dice el 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, pregunto, ¿por quién lo echan vuestros hijos? ¿No será que los que están echando a Belcebú son sus hijos que como fariseos están buscando cómo por medio de la ley pueden hacer eso? Entonces acá otra vez Jesús lo lleva a reflexionar. Primero les pregunta, ¿cómo permanecerá un reino dividido? Segundo le está confrontando, si yo estoy sacando los demonios, entonces el reino de Satanás se va a acabar. Y lo otro, ¿y por quién echan vuestros hijos? Para decir algo muy importante, que es el versículo 28 y 29, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, el pasaje anterior habíamos visto como decía que Él tiene el Espíritu, ¿verdad? Él tiene el Espíritu. Acá en el 28 lo ratifica. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, yo lo que hice aquí no fue como príncipe Belcebú sacar demonios. El problema es que yo tengo el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios estoy haciendo lo que debe hacerse en el reino de Dios. Desde el capítulo 2 ya se había hablado que el reino de Dios venía. El capítulo 4 y 7 se está hablando de la importancia de arrepentirse y buscar ese reino de Dios que se ha acercado. Y entonces, ¿de dónde viene el poder? El poder viene del Espíritu Santo. El versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá sacar su casa. Lo que está diciendo es que Dios está atando a Satanás para destruirlo. Entonces le dice, reflexionen, reflexionen, mire, yo quiero relacionarme con ustedes, pero yo soy el Mesías, yo soy el prometido, yo soy el Salvador. Pero ellos no entendían. Y entonces ese ministerio lo sigue defendiendo y les dice algo muy sencillo. Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Escúchenme muy bien, hermanos, porque todo está en la unión del capítulo 12. Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Pero algo sencillo, el que no es conmigo es contra mí. Lo que me da a mí pensar esas ideas es que si hay dos reinos y si uno no es de Dios, pues es de Satanás, ¿verdad? Así de sencillo. Y viene un resultado, el que conmigo relaciona, cómo relacionarnos con Jesús, y tenemos que relacionarnos a través de Jesús, obviamente lo sabemos, pero hay que creer, hay que tener plena fe en Él y relacionarnos con Él. Ahora, si yo me relaciono con Él, pues hay dos formas. El que conmigo es, ¿verdad? Y el que conmigo no recoge, desparrama. Está diciendo que con Dios las cosas se hacen, ¿verdad? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Entonces, hay dos clases de relación con Jesús, una que une y otra que trata de destruir, ¿verdad? Pero dice, por tanto os digo, lo que Jesús le está diciendo para que reflexionen es dos cosas. Uno, todo pecado será perdonado. Todo pecado
y blasfemia será perdonada a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Jesús ya había dicho que él tenía el Espíritu. Ya había dicho que ese Espíritu es la prueba de que está viniendo el reino de Dios y que tienen que arrepentirse. Pero ellos están diciendo algo. No, usted no tiene poder del Espíritu Santo. Usted no tiene poder de Dios. Usted el poder que tiene es como príncipe de Beelzebú. Entonces, por eso los hace reflexionar, pero los reta y los confronta. Le dice, cuidado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y lo afirmar contra el Espíritu es hablar mal de su poder, de su capacidad que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús tenía el Espíritu y por ser el mismo Dios que se había hecho carne, pues obviamente podía perdonar, sabía lo que estaban pensando, sabía lo que estaban haciendo, y entonces los ha confrontado todo el tiempo con esa relación. Habían visto el poder del Espíritu Santo, pero se lo dedicaban a Satanás. Creían más en el diablo que en el mismo Dios. No era que duraran de Jesús, sino que eran afines con Satanás, porque solo hay dos reinos, o se es del reino de Dios, o se es del reino de Satanás. Entonces, el texto termina en la tercera parte de este capítulo, cómo relacionarnos con Jesús. Y tiene que ser una relación de corazón, sincera. Entonces, viene de un principio vital. ¿Cuál es el principio vital? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el problema no es lo que yo haga, sino el problema es lo que yo tengo, lo que yo soy. Y ese problema tiene que ver con lo que yo tengo en mi corazón. Jesús ya sabía el pensamiento de ellos, ya sabía las acciones de ellos. Entonces, el problema era no las frutas, sino era el árbol, eran las personas. Y obviamente sus actos y sus pensamientos dependían de ellos. Los fariseos estaban en contra de Jesús, estaban rechazando a Jesús. Entonces, el problema no era sus acciones, el problema era su ser, su vida, su corazón. Entonces les dice una palabra muy romántica en el versículo 34, dice, generación de víboras. Estos fariseos que estaban hablando mal de Jesús, incluso estaban conspirando para destruirles. Jesús les dice, generación de víboras. Ahora, ¿por qué les dice generación de víboras? Pues tendríamos que ir a Génesis para entender que quien tentó a Eva, quien tentó al ser humano, fue una serpiente, y esa serpiente refleja a Satanás. En pocas palabras, le está diciendo a los fariseos, ustedes no son de Dios. Ustedes pueden ser fariseos, pueden ser religiosos, igual que hoy hay tantos religiosos, pero son del diablo, ¿verdad? Porque, ¿cómo hacer lo bueno siendo malos? Versículo 34 dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es lo que uno vea de las personas, es lo que hay en su corazón. El gran problema del ser humano está en su corazón. Y ese corazón hace que las personas hablen, o que piensen, o que actúen, pero de acuerdo a lo que hay en su corazón. El problema que tenían los fariseos es que su corazón era malo, y por eso sus pensamientos y sus palabras eran malos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y si el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, podríamos pensar que en el mundo hay dos clases de personas, según este texto, el hombre bueno y el hombre malo. Pero el hombre bueno lo que hace es sacar de su corazón cosas buenas, y el hombre malo lo que hace es sacar de su corazón cosas malas. Entonces la gran pregunta, ¿cuál es la esencia del ser humano? Tendríamos que razonar que el problema es en el corazón del ser humano. Yo no puedo relacionarme con Jesús mientras mi corazón no sea transformado ni sea cambiado. Por eso dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque con tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Pero dónde salen las palabras? Del corazón. Entonces el problema está en el corazón de los seres humanos. Pero si mis palabras son adecuadas, es porque mi corazón ha sido cambiado y mi vida será justificada. Pero si mis palabras son malas, porque mi corazón es malo, pues obviamente seré condenado. Y ese es un principio que es aplicado, que se va a aplicar. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y obviamente que el corazón es el que maneja los pensamientos y las palabras, pero también mi vida y mi resultado. Y entonces acá ese principio que les ha dado se lo ilustra. El versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces ellos habían blasfemado al Espíritu Santo. Si habían blasfemado al Espíritu Santo, ¿cómo era su corazón? Pues malo. ¿Y qué es lo que pedían? Una señal. Dice, mire, tan solo deseamos una señal.
La gran pregunta es, ¿cuántas señales habían visto? Si habían seguido a Jesús con todos esos milagros, ¿cuánto lo habían visto? Pero mire cómo lo llaman, dicen maestro. Está diciendo, usted tiene una capacidad pedagógica tremenda. Usted no tiene poderes del espíritu. Usted es un ser humano, pero tremendo. No sé si ha reencarnado tantas veces, si ha ascendido a cuántos cielos, pero su pedagogía es muy buena. Su enseñanza es muy buena. Ellos no han reconocido al Mesías. No se han querido relacionar como Jesús, sino simplemente como ser humano. Y por eso le dicen maestro. Deseamos ver de ti una señal. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, mire, generación mala y adúltera. Ya no son solo de víboras, sino mala y adúltera. Mala porque su corazón era malo. Y adúltera porque decían ser de Dios, pero eran del diablo. ¿Verdad? Y les dice algo sencillo. Mire, ¿quiere enseñar? Ustedes ya la conocen. En el presente usted es una generación mala y adúltera. En el pasado vino Jonás, ¿verdad? Y ya recibieron la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, está diciendo. Y en el futuro van a tener una señal mucho más importante, que es Jesús. Entonces, señal la han tenido, ¿verdad? Pero no aprendieron de Jonás. Hoy en día el mundo no aprendió de Jesús. Jesús vino. Claro, celebramos la Navidad, pero es que el problema es que se celebra cada año porque no se entiende que Jesús nació, murió, resucitó y vivo, y deberíamos de más bien celebrar ese el cumpleaños, porque siguió vivo, ¿verdad? Pero les hace otras ilustraciones, diciendo, mire, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Qué sucedió con las personas de Nínive? Que se arrepintieron porque escucharon la predicación de Jonás. Pero esos fariseos estaban escuchando al mismo Jesús, al Dios hecho carne, y no se arrepentían. Dice, ya aquí más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque yo vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y está hablando de esta reina, dice que ella no escuchó a Jonás, pero escuchó a Salomón. Y Salomón era el hijo de David, y David era rey. Y está diciendo, mire, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, Jesús estaba con plena sabiduría ahí. Jesús, el verdadero rey, estaba ahí y tampoco lo querían escuchar. Entonces, el principio ilustrado tiene que ver con que de la abundancia del corazón habla la boca, que el problema está en el corazón. Y que por eso ellos habían blasfemado al Espíritu Santo porque no creían en el poder que tenía Jesús. ¿Y por qué no? Porque una generación mala, adúltera y de víboras, porque eran del demonio. Entonces terminamos hablando de cómo relacionarnos con Jesús. Y primero quiero que veamos que la relación con Jesús tiene que ser verdaderamente espiritual, no material, no física. Versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volverá a mi casa donde salí. Y básicamente lo que está hablando es que la relación depende de quién viva en cada uno. O sea, en los seres humanos puede vivir o el Espíritu Santo o el espíritu inmundo. Así sencillo es. Obviamente los fariseos atacaron al Espíritu de Dios, atacaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu inmundo. O sea, era Satanás, eran de Satanás, ¿verdad? Ahora, esto tiene que ver muchas veces porque este texto se habla de posesión demoníaca. Yo lo veo más como que el ser humano, al nacer, nace con el espíritu inmundo, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Entonces se preguntan, ¿quién tiene el control? ¿Quién mora en el ser humano? Y esto es lo más importante en este capítulo. Todo lo que he hablado ahorita es para dar introducción a esto. El problema del ser humano está en su corazón. ¿En quién tiene el control de ese ser humano, verdad? Y entonces está diciendo, generalmente se tiene espíritu inmundo. Mire cómo dice acá. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea, ese hombre que tenía el espíritu inmundo, el espíritu de Satanás. El espíritu inmundo sale a buscar algo más cómodo para él. Salió por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Luego, el espíritu inmundo, su casa es el ser humano, de donde salí. ¿Y por qué? Porque el ser humano nace pecador. Somos pecadores desde el vientre de nuestras madres, dice en los Salmos, ¿verdad? Es decir, no es que los niños sean buenos y se corrompen por la sociedad. Los seres humanos somos malos. Es decir, aunque somos de Dios, Satanás nos ha secuestrado a través del pecado y ese pecado nos separa de Dios. Es decir, somos del príncipe de este siglo. Somos del príncipe de este siglo. Y ese demonio va saliendo allí, ve que no hay nada bueno y entonces vuelve y llega allí, ¿verdad? Se retoma al ser, no está ocupado o transformado por Dios. Dice allá, y cuando llega lo haya desocupado. Mire, qué importante cuando
un espíritu sale porque Dios es el que transforma a ese ser humano y el espíritu mora en la persona, de tal forma que cuando llegue ese espíritu inmundo, ve que ya está habitado y no puede entrar allí. No puede entrar porque está ocupado, ¿verdad? Pero seguramente puede hallar una casa desocupada, barrida y adornada, una persona con mucho conocimiento, con muchas capacidades, pero eso no le impide al demonio entrar allí, ¿verdad? Es más, como la ve también y como ve esa persona, y uno se da cuenta de cómo hay personas que empiezan con el cigarrillo, luego con la marihuana, luego con la coca, luego con eso, y terminan haciendo una cantidad de cosas. Lo mismo, hay quien roba 10 pesos, luego 100, luego 1000, luego 1.000.000, y empieza a deteriorarse esa persona. Es más o menos el proceso que estaba hablando acá. La haya es ocupada, barrida y adornada, pero entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Por eso la gente, si no cambia su pecado, si no cambia su vida, si no entrega su corazón a Jesús, su vida cada vez va siendo más afectada, ¿verdad? Y dice que al traerlos moran y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vuelve con familia, peores, la degradación humana, allí moran, ¿verdad? Dice, esto acontecerá también a esta generación que es mala, porque su corazón es malo y sus acciones son el resultado de sus pensamientos y sus palabras. El gran problema del ser humano es en el corazón del ser humano. Ahora, Dios promete cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, ¿quién tiene el control? ¿Quién muere en el ser humano? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claro, Jesús está prometiendo que el Espíritu Santo viene. Sin embargo, en Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para nuestra gloria. Es decir, el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Por eso un espíritu inmundo que va a llegar a nosotros no puede porque ya encuentra la habitación ocupada, ya encuentra la persona ocupada. Pero si no es Dios quien ha transformado a esta persona, sino a través del Espíritu Santo que somos cambiados y transformados, pues los espíritus inmundos pueden seguir llegando con familia y todo eso. Y por último, el texto termina que para relacionarnos con Jesús no es lo material, sino es totalmente lo espiritual. Y nos habla que se comparte como una familia. Entonces dice que mientras él aún hablaba a la gente, él estaba cumpliendo su ministerio, hablaba a la gente, y llega alguien, ¿verdad? Ah, bueno, capítulo 10 vimos cómo Jesús llama a sus discípulos, los escoge, los envía, los advierte, le anuncia premios, y aquí en este momento llama a la reflexión y toca con la espada a otros lo que incomoda. Imagínense lo que ha dado Jesús. Ustedes son de vuestro padre el diablo, es lo que les ha dicho. Jesús ratificaba con la palabra las cosas y hacía ver a las personas su condición pecadora que tenían. La palabra sermón es como una estocada de una espada. Jesús lo que había hecho es sermonearlos, darles una predicación. Y entonces aquí toca con la espada, lo que incomoda a los fariseos. Pero seguramente muchas personas también están incomodadas porque entendieron que eran del diablo, que están en pecado y que necesitan arrepentirse, como está hablando desde el capítulo 2. Sucedió algo. Se presentó la familia carnal, ¿verdad? Dice, mientras él no hablaba a la gente de aquí, María y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Sus hermanos, quienes estaban relacionados por sangre, pero no necesariamente por espíritu. En Juan, capítulo 7, versículo 7, el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, primero sabemos que Jesús tuvo hermanos. O sea, María tuvo a Jesús siendo virgen, pero después de que Jesús nació, José y María, pues eran pareja y tuvieron sus hijos. Y esos hijos están ahí con María y vinieron a hablar con Jesús. Estaban afuera. Ahora, ellos no creían en Jesús. Parece que no buscaban a Jesús para aprender de él. Yo no me preguntaría por qué buscaban a Jesús. ¿Por qué llegaron hasta allá? ¿Sería que querían protección de Jesús? O más bien sentían temor de Jesús. Porque si Jesús había crecido en su ministerio, si la gente le estaba buscando, pero los contractores querían atacarlos, no podrían correr peligro ellos. Posiblemente por eso estaban allá, ¿verdad? Pero lo curioso es que cuando están ellos allá, alguien, ¿verdad? Alguien, no se sabe quién, ¿verdad? Le dice, tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Yo entiendo esa frase como, oye, ¿podría salir de aquí? ¿Verdad? Eh, Hace un tiempo estaba yo enseñando así como hoy, me pasé el tiempo, y alguien dijo, bueno, Jorge, ya va siendo hora de almuerzo. Como que dice, cállese y salga. Yo veo que las palabras de este hombre, que le dice, y le dijo uno de aquí, está tu madre, le dijo, ya cállate, por favor. No queremos oírte más. Lo estaban rechazando. Pero la respuesta de Jesús es más interesante.
Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta pues complicada de contestar para nosotros. Yo me imagino que en esa época, en esa reunión donde estaban, pues muchos decían, pues la señora que está allá afuera, esos muchachos que están allá afuera, esas chicas que están allá afuera. Pero Jesús hace algo sorpresivo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y el versículo 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Mire, mi madre y mis hermanos no son los que están allá afuera, son los que están acá adentro, y se lo aclara, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Eso es lo que está diciendo, mire, hay que cambiar el corazón. Si cambia el corazón, van a cambiar nuestras palabras y nuestras acciones. Y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que se relaciona conmigo. Y esa es mi familia. Pero no una familia carnal, sino una familia espiritual. La verdadera relación es espiritual, no carnal, ni por cumplir la ley, como querían los fariseos, ni por hacerla cumplir la ley, ¿verdad? Sino por tener al Espíritu Santo, por nacer de nuevo y ser transformado por la palabra y el poder del Espíritu y hacer su voluntad. Es reconocer el poder del Espíritu en nuestras vidas que nos convence de justicia, juicio y pecado, y reconocer a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ya habíamos visto, todo árbol que da buen fruto tiene un corazón limpio, renovado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Se necesita el Espíritu Santo para cambiar el corazón, para cambiar la semilla y para que ese árbol dé un buen fruto. La relación óptima y adecuada con Dios se da cuando entra su espíritu y toma el control de nuestro ser y transforma nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones y pertenecemos a Él siendo sus siervos. Él es nuestro Rey y Señor. Por eso Él se había identificado como el Señor del día de reposo, pero los fariseos no quisieron creer. Termino con esta diapositiva, cómo relacionarnos con Jesús. En este capítulo 12 vemos un contraste entre la generación de víboras y los que creían en Jesús y lo seguían. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos busca, Dios nos llama y Dios nos capacita. Lo vimos en el capítulo 10. Pero tú y yo aceptamos el llamado, creyendo en Él y creyéndole a Él. Dos cosas. Creyendo en que Él existe, en que Él es la persona que es el Salvador y Redentor, pero también creyéndole a Él, a su palabra. Y obviamente al creerla, pues lo obedecemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo podemos llegar a través de Jesús. Luego tenemos que aprender a relacionarnos con Jesús. La gente antes pensaba que era la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, lo que lo hacía salvo. Cuando Jesús vino, dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que no hay salvación, pero ya sabemos que dan testimonio de mí. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y estudiando la palabra de Dios, vemos a Jesús. Y al ver a Jesús, conocemos a Jesús. Y si nos relacionamos con Jesús, vamos al Padre y somos declarados hijos. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, hablando de Jesús, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino Dios. Es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. No podemos cumplir la ley, nadie puede cumplir la ley, solo Jesús. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, él la cumplió. Así los detractores dijeran que no la cumplieron. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguramente estos fariseos, igual que muchos de nosotros, hablamos del Señor y lo llamamos, pero la pregunta es, ¿si estamos relacionados con Él? ¿Si le estamos obedeciendo? ¿Si creemos que es el Señor, que es el Rey de nuestras vidas? Bueno, queridos hermanos, muchas gracias. Vamos a ver. Amado Dios, Padre Santo, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, gracias por este maravilloso evangelio, Señor. Y gracias porque podemos entender que el problema está en nuestro corazón, Señor. Mientras no seas tú tomando plenitud de nuestro corazón, donde tengamos la llenura del Espíritu, nuestras vidas no van a cambiar drásticamente. Aún nuestras palabras, aún nuestros pensamientos seguirán igual. Pero gracias porque tú ofreces cambiar el corazón y al cambiar ese corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Cambiarán nuestras palabras y cambiarán nuestros pensamientos. Y qué bueno que tú nos has llamado, que nos has invitado, que quieres que nos relacionemos contigo, pero que debamos de reconocer que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por lo tanto, nosotros tus siervos debemos de serlo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Jorge. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.
Gracias, hermano Jorge. El Dios les hermano, bendiga. Noche, hermanos. Dios los el bendiga. hermano Luis Gana Eduardo para Ávila todos, hermanos. pasó a la presencia del Señor. El ¿Quién? cuerpo, nuestro hermano Señor, Luis Eduardo Ávila, pasó a la presencia del Señor y su cuerpo, su hija Andrea y su hermano, pues están haciendo la vuelta en Bogotá para traer su cuerpo. Creo que hoy y mañana lo traen acá a Bucaramanga, ¿no? Entonces, para que oremos por Andrea, por Carmen y sus hermanos. Él fue un fruto de la obra del proyecto. Él fue bautizado en centro bíblico. Oramos por él, por su familia. Señor le bendiga. Luis Eduardo Ávila. gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermano. Buenas Hasta noches. mañana, hermanos. Señor los bendiga a todos. Gracias. Buenas noches. Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias. Buenas noches. Señor les bendiga, buenas noches.